Heidi Ayala de Iglesia Victory Church en Columbia, Maryland, extendiéndote la más grata invitación para que nos acompañes a nuestros servicios cada domingo a partir de las 3:30, en el cual glorificamos y festejamos a Jesús y queremos que tú seas parte de ella. Te esperamos. Jesús, muy buenos días, gracias por estar con nosotros ya conectados. En este día estamos transmitiendo en vivo desde Capilla Victory, dando gloria y honra al Señor por un servicio, un domingo más, que el Señor nos permite exaltar y adorar su nombre. Te saludo el pastor Rudy Ayala, senior pastor de Victory Church, declarando este día que toda gracia, la gracia del Señor sobreabunde en cada una de nuestras vidas. En el día de hoy queremos adorar, bendecir y exaltar al Señor y queremos juntos hacerlo. Esperamos que estés ya dispuesto para poder disfrutar este tiempo en nuestras dos emisiones, tanto hoy cercano a las 12, después de las 11:30 y el de las 3:30 de la tarde. Queremos juntos adorar al Señor. Tu nombre, oh Dios, exaltaré. Así que hagámoslo juntos a una sola voz. Bendito sea el Señor. Dios, exaltaré, mi alabanza levantaré, por siempre te proclamaré, mi alabanza levantaré, y porque digno, digno eres tú, a ti sea honor y poder. Digno eres tú, recibe adoración, Señor. Vamos más rápido ese ritmo para el Señor. Aleluya. Tu nombre, oh Dios, proclamaré, majestad celebraré, por siempre te proclamaré, mi alabanza levantaré, y porque digno, digno eres tú, y sea honor y poder, y digno, digno eres tú, recibe adoración, porque digno, digno eres tú, a ti sea honor y poder, digno, digno eres tú, recibe adoración, Señor. Nombre, oh Dios, levantaré, mi alabanza levantaré, por siempre te proclamaré, mi alabanza levantaré, y porque digno, digno eres tú, a ti sea honor y poder, digno, digno eres tú, recibe adoración, porque digno, digno eres tú, a ti sea honor y poder, digno, digno eres tú, recibe adoración, Señor. Aleluya.
Salmo 104 dice la palabra del Señor: bendice alma mía Jehová. Jehová Dios mío, mucho te has engrandecido, te has vestido de gloria y de magnificencia. El que se cubre de luz como de vestidura, el que extiende los cielos como una cortina, que establece sus aposentos entre las aguas, el que pone las nubes por su carroza, el que anda sobre las alas del viento, el que hace a los vientos sus mensajeros y a las flamas de fuego sus ministros. Él fundó la tierra sobre sus cimientos, no será jamás removida. Como el abismo, como vestido la cubriste, y sobre los montes estaban las aguas. A tu reprensión huyeron, al sonido de tu trueno se apresuraron. Subieron los montes, descendieron los valles. Al lugar que tú les fundaste, les pusiste término, el cual no traspasarán, ni volverán a cubrir la tierra. Tú eres el que envía las fuentes por los arroyos, van entre los montes, dan de beber a todas las bestias del campo, mitigan su sed los asnos monteses, a sus orillas habitan las aves de los cielos, cantan entre las ramas. Él riega los montes desde sus aposentos y del fruto de sus obras se sacia la tierra. La palabra del Señor habla de la que Dios cuida de su creación. La creación está teniendo ajustes, la creación está siendo probada, la creación está puesta hoy en cuarentena, la creación está queriendo levantarse, la creación está queriendo salir adelante. Entre ellos la corona de la creación, el ser hecho a la imagen y la semejanza del Señor. Hoy dedicamos este servicio al Señor. Si Dios cuida de las aves, si Dios viste los lirios del campo, también cuidará de ti y de mí, como hasta el día de hoy. Padre, en el nombre de Jesús, este día te damos gloria y honra, alabanza, honor, Señor. Pedimos que tu sublime gracia se extienda hoy con bendición y ríos de agua viva fluyan de los labios, Señor, tanto de los ministros levitas hoy como también del predicador. Que la palabra expuesta hoy edifique y bendiga. Todo sea para tu gloria y tu honra. En Jesucristo te lo pedimos. Amén y amén. Y todos decimos amén. Gloria al Señor. Queremos cantar una alabanza al Señor y es: hemos pasado muchos días tristes y queremos seguir exaltando al Señor. Es tiempo de cambiar nuestra tristeza. Es el tiempo de confesarlo, de decirlo en fe, porque Dios es nuestro Señor, hacedor de maravillas, que dice: nuevas son cada mañana sus misericordias. Aleluya. Cambiaré mi tristeza, cambiaré mi vergüenza, los entregaré por el gozo de Dios. Cambiaré mi vergüenza, cambiaré mi tristeza, los celebraré por el gozo de Dios. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Vamos, chicas. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Y sí, Señor, sí, sí, Señor. Amén. Y sí, Señor, sí, sí, Señor. Señor, sí, sí, Señor, y sí, Señor, sí, sí, Señor, amén, 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 amén. Estando atribulado, pero nunca derrotado, y perseguido hoy, y maldiciones no me afectan, pues yo sé a quién voy, en su gozo fuerte soy. Aunque triste en la noche yo esté, gozo viene en la mañana. Cambiaré mi tristeza, vamos a decirlo, cambiaré mi vergüenza, los entregaré por el gozo de Dios. Otra vez, cambiaré mi perdón, vamos,
vamos. Y mi enfermedad los entregaré por el gozo de Dios. Y sí, Señor, sí, sí, Señor. Dilo. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Y sí, Señor, sí, sí, Señor. Amén, 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 amén. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Oh, sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Amén, 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 amén. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Aleluya. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Amén, 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 amén. Cambiaré mi tristeza, cambiaré mi vergüenza, los entregaré por el gozo de Dios. Cambiaré mi dolor y mi enfermedad, los entregaré por el gozo de Dios. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Vamos, sígueme. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, sí, Señor. Sí, sí, Señor. Amén. Una vez más vamos a decirlo. Sí, Señor. Sí, sí, Señor. Y sí, Señor. Sí, sí, Señor. Y sí, Señor. Sí, sí, Señor. Amén. Si está dicho por la palabra del Señor que así es, lo afirmamos en nuestro corazón porque recibimos por fe la palabra implantada en cada una de nuestras vidas. Vamos, es tiempo de adorar al Señor. Vamos a ver esas palmas para el Señor. Vamos allá en casa, juntos adoremos al Rey de Reyes y al Señor de los Señores. Ven y ven. Y es hora de adorarle. Ven, abre tu corazón a Él. Ven, ante tu trono estamos. Ven ante la majestad de Dios y ven, y toda lengua confesará que Él es Dios y las rodillas se doblarán, y un hermoso eterno tendrás en Él si es su amor. Y toda lengua confesará que Él es Dios y las rodillas se doblarán, y un tesoro eterno tendrás en Él si escoges su amor. Ven, es hora de adorarle. Ven y abre tu corazón a Él. Vamos a decirlo. Ven y ante su trono estamos. Aleluya. Ven ante la majestad de
lengua confesará que Él es Dios. Aleluya. Las rodillas se doblarán. Y un tesoro eterno tendrás en Él si escoges su amor. Y toda lengua confesará que Él es Dios. Y las rodillas se doblarán. Y un tesoro eterno tendrás en Él si escoges su amor. Él es Rey, el Señor, mi Dios y mi Rey. Él es Rey, mi Señor, su nombre es Jesús. Él es Rey, su nombre es grande sin igual. Él es Rey, mi Jesús, oh, mi Señor. Él es Rey. Aleluya, aleluya, aleluya. Gloria al Señor. Toda alabanza, toda gloria manifestada en medio de la alabanza de su pueblo produce la presencia del Señor. Si no somos personas de presencia, no hablamos de nuestra presencia personal, si no somos familias, pueblo de presencia, seremos simplemente nominales. No hablo de la expresión meramente de una ebullición emocional. Hablo de la manifestación cuando Dios precisamente está ahí. Nunca olvidaré, era el año de 1990 cuando mi papá dice que iba caminando por unas calles de Nueva York. Y él andaba en uno de sus proyectos de radio. Cuando va pasando por la calle y va escuchando alabanzas de una iglesia afroamericana con un gospel extraordinario, ibas cruzando la calle y el problema era que en esa iglesia pasaba algo. Cuando ibas cruzando la calle, él se le pararon todos los pelos. Dice que no podía comprender y empezó a llorar. Levantó las manos, estaba en la calle y no sabe con qué fuerza entró y no paró de adorar al Señor. Habló en nuevas lenguas. Mi papá era un hombre muy conservador con respecto al pentecostalismo, pero fue un hombre con una experiencia extraordinaria en el Señor. Y el detalle era que cuando se volteaba a ver, era que gente, no solamente él, había gente que en la calle estaba pasando lo mismo. Gente estaba siendo sana, gente quería oír la palabra, gente estaba quebrantada, gente se quedaba nada más en la calle llorando y adorando porque tampoco ya había espacio en el lugar, en esa iglesia. El día de hoy es lo importante. Nosotros adoramos más allá de una liturgia porque queremos ser y somos por fe pueblo de presencia. Que la presencia del Señor se manifieste en nuestra vida. Podemos decir: aquí estás, tocando mi corazón. Te puedo ver, te puedo sentir. Tú estás aquí. Amén. Ahora sé que la
Yo te quiero ver. Yo te quiero ver cara a cara hoy, Señor, para conocer. Déjame decir cantar esto. Prepárame, Señor, para con tu voluntad, viviendo cada día por el poder de tu amor. Cúbreme con tu amor, rodéame. Tómame, cerca quiero estar. Y al esperar nuevas fuerzas yo tendré y me levantaré como las águilas por el poder de tu amor. Y decimos, y me levantaré Como las águilas por el poder de tu amor. Gracias, Señor. Bendito, bendito, bendito Señor. Gracias, Padre Celestial. Yo levanto mis manos, aunque no tenga fuerzas. Levanto mis manos, aunque tenga 1000 problemas. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego. Cuando levanto mis manos, mis cargas se van. Nuevas fuerzas tú me das. Todo esto es posible, todo esto es posible cuando levanto mis manos. Todo esto es posible, todo esto es posible cuando levanto mis manos. Cuando levanto mis manos. Cuando levanto mis manos. Cuando levanto mis manos. Padre, gracias en el nombre de Jesús por tenernos en tu casa, poder transmitir, Señor, desde Capilla Victory y poder compartir con mis hermanos un tiempo de adoración, de alabanza. Toca, Señor, recibe toda la gloria. Recibe toda la gloria, Señor, y toca cada vida. Recibe toda gloria, toda la alabanza que es para ti, Padre, ahora y siempre en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén.
El día de hoy nos gozamos grande y ricamente de poder estar con ustedes, transmitir este día y exaltar el nombre del Señor. Queremos de igual manera adorar al Rey de Reyes y al Señor de los Señores. Tenemos con nosotros el tiempo de la palabra y nuestro copastor, el reverendo Julio Padilla Jr., el mensajero de hoy, con un mensaje de gloria y de poder, bendiciendo y ministrando nuestras vidas. A Dios sea la gloria, ahora y siempre. Buenos días, que el Señor les bendiga. Qué privilegio poder estar con cada uno de ustedes en esta transmisión, en esta iglesia que cada uno de nosotros hace posible y que conformamos así el cuerpo de Cristo. La alabanza que los hermanos del grupo de alabanza entonaron hace algún momento, que se llama Por el poder de tu amor, fue precisamente la que inspiró un día escuchándola, un día trabajando, y mientras escuchaba música estaba escuchando detenidamente esa alabanza y le puse cuidado, y fue lo que inspiró al tema de la predicación de ahora, que se llama De entre las cenizas. Y si usted pone atención a la letra de la alabanza, se da cuenta de que en alguna parte de la alabanza hay una estrofa que dice: y me levantaré por el poder de tu amor. Porque en algún momento de nuestra vida también vamos a estar derrumbados, porque en algún momento de nuestra vida también vamos a estar caídos. Y hacía la comparación de entre resurgir de las cenizas, que es precisamente la vida del cristiano una vez convertido al Evangelio. Y tiene gran relación, de igual manera, tiene una estrecha y tremenda relación con la mitológica historia griega del ave fénix, que es una historia, más bien una historia mitológica, una historia que es propia de los griegos, la cual decía de que cada 500 años había un ave que se llamaba Fénix, que ardía, y que de entre las cenizas, y al estar ya muerta, que de entre los escombros de su cuerpo físico ella resurgía. O sea, de que antes de morir ella empollaba un huevo, el cual se depositaba en una especie de nido con hierbas aromáticas, y la empollaba durante 3 días, y al pasar los 3 días ese huevo ardía y consumía por completo el cuerpo físico de esta ave. Y de entre las cenizas, inmediatamente el huevo se abre y el ave fénix vuelve a renacer. Hace muchísimo tiempo, era el año 79 después de Cristo, y pasó una tragedia que hasta el día de ahora se siguen llevando investigaciones y excavaciones al respecto. Nos situamos en la parte oriente del mundo, precisamente en el Imperio Romano. La historia nos dice de que hubo un volcán que se llamaba el Monte Vesubio, el volcán Vesubio, la cual al explotar hizo que las ciudades aledañas de Pompeya y de Herculano quedaran soterradas hasta 20 metros, enterradas bajo ceniza, bajo los escombros. Y fue hasta el siglo XVIII y siglo XIX que se empezaron a hacer excavaciones, que se empezó a investigar en esa ciudad qué es lo que estaba enterrado bajo esos escombros de ceniza, bajo esos escombros de zafra, bajo todo ese tumulto y pila de basura, bajo ese tumulto de ceniza que el volcán había dejado por sí mismo. Y se descubrió, gracias a estas excavaciones y gracias a estas investigaciones en la ciudad de Nápoles, de que había un templo, el cual ellos le bautizaron como el templo de la casa de Júpiter, porque se dieron cuenta de que en esa casa había una pintura precisamente a un dios griego, que era el dios Júpiter. Dentro de otros de los artefactos que se encontraron en esa ciudad llamada Pompeya, se encontraron con artefactos que no eran de oro, pero reflejaban mucho acerca de cómo pudo haber sido la cultura romana, del Imperio Romano, de cómo era la influencia romana para aquellos años. Estamos hablando 79 años pasados después de la venida de Cristo, una edad temprana, la edad temprana del segundo tiempo de la historia. Y dentro de las excavaciones también encontraron cuerpos petrificados, es decir, cuerpos que habían sido producto de una nube de flujo piroplástico, lo que traducido es una nube de cenizas y de gases que son nocivos a la salud del ser humano. Y si usted se pone a investigar en internet y empieza a ver esas imágenes, se da cuenta de que son cuerpos humanos, precisamente con la forma que cada uno de nosotros tiene, de que fueron sus últimos alientos, fueron sus últimos movimientos,
de que están intentando guardarse, de que sus posiciones están intentando guardarse de un desastre inminente que estaba pronto a ocurrir. Y esos cuerpos están todavía al día de ahora y son exhibidos y podemos verlo en internet, y si uno va a aquella ciudad se puede dar cuenta de eso también. Son cuerpos petrificados, y en las investigaciones se llegó a la conclusión de que probablemente no hayan muerto precisamente por una lava que llegó y los alcanzó, sino precisamente por la nube de flujo piroplástico que los exterminó en el momento. Y de ese hallazgo nos damos cuenta de cuán grandes reliquias, de cuán grandes objetos de valor podemos encontrar de en medio de las cenizas. Y como lo hablamos al inicio y lo mencioné, de igual manera la vida del cristiano es el vivo milagro de que hemos resurgido de entre las cenizas. Le pido me acompañe en su Biblia y nos aventuremos juntos al libro de Salmos. Libro de Salmos en su capítulo 30, verso 11. Libro de Salmos en su capítulo 30, verso 11. Leo la palabra de Dios, la cual fue escrita, y usted me acompaña en su Biblia o en su dispositivo. Leo la escritura en el Salmo capítulo 30, verso 11, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la cual dice: has cambiado mi lamento en baile, desataste mi cilicio y me ceñiste de alegría. Leo la segunda parte una vez más, la parte B. Desataste mi cilicio y me ceñiste de alegría. Oramos. Padre eterno, buen Dios, gracias, bendito Padre, por habernos dado la oportunidad de haber podido llegar a este día domingo, a este día de dedicación de nuestra vida al servicio. Gracias, bendito Dios, por darnos el privilegio que desde una plataforma, el mensaje del Evangelio y la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo llegue hasta otro lugar y hasta aquella persona que necesite una palabra de aliento, pero para recordarle que el mayor de todos los milagros ha sido ya plasmado en una cruz hace un poco más de 2000 años. Bendito Dios, glorifícate en esta hora y recuérdanos que como todos los autores llegaron a la misma conclusión, que una vez entregada nuestra vida a Cristo y a nuestro Dios, vamos a resurgir de entre las cenizas. En Cristo Jesús oramos y te damos gracias. Amén. Creo que el 2020 es por mucho ya, y va a pasar con facilidad a ser uno de los años que van a formar parte de las repisas del salón o de los salones de la infamia. Vaya año con muchísimas noticias de todo tipo, y con facilidad va a pasar a ser parte así. Vaya noticias más infortunadas y noticias malas que hemos recibido a este punto medular del año. Estamos a solo 6 meses, todavía falta 6 meses. Y si comparamos todos los sucesos que nos han pasado como humanidad o sociedad humana en general, creo que vamos a llegar a la conclusión de que si esto se hubiera vivido en tiempos bíblicos, o si estos eventos se hubieran vivido en la era de los grandes héroes de la fe, ellos se hubieran vestido de cilicio y se hubieran sentado sobre ceniza. Y en esta ocasión David, quien llegó a ser llamado un hombre conforme al corazón de Dios, llegó a la siguiente conclusión en el verso 11, la parte B, al decir, la cual repetí: desataste mi cilicio y me ceñiste de alegría. Pero ¿qué significaba en la cultura judía el vestirse de cilicio? ¿Qué significaba en este contexto el sentarse sobre ceniza? En esta ocasión David, aplicando el contexto y revisando todo el capítulo 30 y los capítulos anteriores a este, nos damos cuenta de que David se encuentra en una posición de que había censado a todo el pueblo de Dios para llegar a la conclusión de que probablemente el mérito o el logro de sus grandes hazañas al vencer a sus acérrimos enemigos fue probablemente por el gran número de personas que tenían el ejército. Y hubo un hombre que lo tachó y le dijo que lo que estaba haciendo era mal, y le dijo que venía juicio de parte de Dios para su vida, que escogiera de entre 3 juicios que podían venir a su vida. Entonces David, en una decisión muy sabia, dice de que él escogió precisamente el juicio de Dios para que viniera a su vida, porque es mejor caer en manos de Dios, porque Él puede tener misericordia que en manos de sus propios enemigos. Entonces, en esa ocasión, David
compone el capítulo 30 del libro de los Salmos, y dice el título: acción de gracias por haber sido librado de la muerte, porque una gran peste, una gran enfermedad, un gran mal había llegado al pueblo de Israel, lo cual dejó como saldo la muerte de 70,000 hombres. ¿Y a dónde entonces estaba el gran poder del pueblo de Israel para librarse de las manos de sus enemigos? Entonces David, con lloro amargo, compone y llega al versículo 11 y dice: desataste mi cilicio y me ceñiste de alegría. Porque en ese momento de lamento, en ese momento de lloro, en esa preocupación interna de él, al haber vestido cilicio, y el cilicio en el contexto bíblico es un chaleco precisamente de una oveja, es un material áspero que se pone en las personas judías para demostrar cuán grande dolor o cuán incómodo puede ser vestir la realidad que cada uno de ellos está viviendo. Entonces se ponían un chaleco, que es lo que nosotros a veces formalmente nos ponemos con este atuendo. Se ponen un chaleco de una especie de cabra negra, que es súper incómodo. Tiene tan solo unas pequeñas aberturas, unos pequeños orificios para que la piel pueda respirar, pero es súper incómodo. Es algo así como el grano. Imagínense que usted se está poniendo algo así como grano encima de usted, para poder denotar cuán triste o cuán grande calamidad está aconteciendo en su vida. Y no solamente eso, se ponían el cilicio, que era precisamente ese chaleco, y se sentaban sobre ceniza, o asimismo ponían ceniza sobre sus cabezas. Y esto podía significar muchas cosas. Podía significar cuán grande lamento estaban padeciendo ellos a causa de los desastres naturales, o cuán arrepentidos estaban ellos de su pecado. Era una connotación de dos significados. En esta ocasión David precisamente lo estaba ocupando en ambos sentidos. Estaba arrepentido de lo que había hecho. Estaba arrepentido de haber censado al pueblo y que como consecuencia dejara la muerte de 70,000 hombres. Asimismo, se puso el cilicio y se sentó sobre ceniza por el gran desastre natural que había acontecido en la tierra del pueblo de Dios. Y dice David en el verso 11: desataste mi cilicio y me ceñiste de alegría. Y ahora la pregunta es: a 6 meses que nosotros estamos de este año 2020, un año distinto, un año quizás el más distinto de todo lo que nos ha tocado vivir. Y cabe hacerse la pregunta si en medio de todo este desastre aún hay algo que pueda ser peor que lo que estamos viviendo. Aparte de los anuncios de una guerra a inicio del año, aparte de la pandemia, a causa de toda esta revuelta que se está viviendo, del racismo, de los incendios que han habido y de todos los aconteceres, y cabe mencionar también las lluvias en Centroamérica. Aparte de todo esto, aún hay algo que pueda ser peor. ¿Será que podemos ser capaces cada uno de nosotros que de entre los escombros, el polvo y la ceniza, poder encontrar un objeto de valor que dé sentido a toda esta situación? Quiero ir más allá. ¿Será que de entre toda la pila de zafra ya tendida y que refleja lo que un día fuimos o pretendimos ser, podemos encontrar un objeto de incalculable plusvalía que pueda responder a las preguntas que en este momento nosotros no estamos entendiendo? Y como lo dije en la apertura de inicio, precisamente al excavar en esa región del mundo, en Pompeya, y encontrar un objeto de valor en medio de todas esas cenizas, pues la Biblia es experta en contarnos ilustraciones, en contarnos narraciones respecto de personas que pasaron los mismos males o quizás aún peor, y que fueron capaces de resurgir de como entre las cenizas. Mi hermano, mi amigo, nuestra vida es el inminente resultado de lo que Dios hizo en el pasado. Quizá en el pasado fuimos personas borrachas, quizá en el pasado fuimos personas drogadictas, quizá en el pasado fuimos personas que no podíamos perdonar a las demás personas, que guardábamos gran recelo, gran resentimiento, quizá nos declaramos hasta agnósticos, o una escala más arriba nos declaramos ateos, que no íbamos a creer en Dios, o nos burlábamos de nuestros compañeros de trabajo, de nuestros compañeros de colegio. Pero ahora, y pasado tiempo después, Dios ha tenido misericordia de cada uno de nosotros y hemos resurgido de como entre las cenizas, y como lo cuenta y bien lo canta Ingrid Rosario en la alabanza: me levantaré como las águilas. Versos anteriores al verso 11 del capítulo 30 de Salmos
en el capítulo 5 dice lo siguiente: porque un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. Por la noche durará el lloro y a la mañana vendrá la alegría. Y fue una de las alabanzas que también se entonaron al inicio. Y demos gracias a Dios cuando nos encontramos entre los escombros, cuando nos encontremos entre esa pila de zafra, porque también en medio de esa situación Dios denota los designios de sus acciones. Porque también cuando todas las cosas parecen no tener sentido y cuando estamos hundidos bajo una pila de ceniza, una pila de escombros, una pila de flujo piroplástico como lo vivió la ciudad de Pompeya, porque también ahí podemos encontrar objetos de valor, porque también ahí podemos encontrar propósitos, designios y voluntades que Dios tiene para bendición de cada uno de nosotros. Vamos a aventurarnos juntos en la historia de 4 personajes de la Biblia que se vistieron de silicio y que pusieron su cuerpo sobre ceniza. La primera historia, le pido me acompañen en su Biblia al libro de Génesis, capítulo 37, verso 34. Libro de Génesis en su capítulo 37, verso 34. Me desplazo a leer el primer libro de la Biblia, capítulo 37, verso 34. Y nos habla de la historia de Job, de cómo Job llegó a ese momento de su vida, a llegar a tomar la decisión de vestirse de tristeza y de luto. Verso 34 dice: entonces Jacob rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre sus lomos y guardó luto por su hijo muchos días. Es una de las primeras historias de que la Biblia nos narra de que los judíos, de que los israelitas, de que el pueblo de Dios se viste de tristeza y de amargo lloro, para denotar la difícil situación de que esa persona estaba pasando. Un judío, como lo dije anteriormente, solo se vestía de cilicio y se sentaba sobre ceniza al haber malas noticias. En ese momento Jacob había perdido a uno de sus hijos, el hijo amado, el rey de los sueños, al niño de sus ojos. Había perdido a causa de la envidia que había tenido de sus hermanos de él. La historia nos dice de que José, que era el menor de todos los hijos, de todos los 12 hijos que había tenido con algunas de sus mujeres, era la envidia de sus hermanos porque era el hijo favorito de su padre. Tanto fue así de que le dio una túnica de colores para que resplandeciera, para que sobresaliera de entre todos sus demás hermanos. Y esto no tenía contento a sus hermanos. Dice la Biblia de que en una ocasión su padre lo envió a que fuera a buscar a sus hermanos que estaban pastoreando a un valle, y se encuentran con sus hermanos, y sus hermanos ven que desde lo lejos viene y empiezan a armar un complot, empiezan a armar una revuelta respecto de lo que podían hacer, porque ya no lo querían. Y uno de ellos dice: matémoslo, y solo digámosle a nuestro padre la mala noticia de que un animal se lo devoró. Pero otro de los hermanos dice, y baja un poco la situación, baja un poco el éxtasis de lo que en esa situación el enojo estaba provocando en la vida de ellos, y les dice: no, mejor echémoslo a una cisterna y quitémosle la túnica y matemos a un cabrito, y la sangre del cabrito pongámoslo en la túnica y le decimos a nuestro padre que está muerto. No va a estar muerto, pero al menos nos vamos a deshacer de nuestro hermano. Y tal cual fue así, lo echaron a una cisterna y fue vendido a unos ambulantes amalecitas que iban pasando precisamente por la cisterna, y fue vendido por piezas de plata. Y llegan a donde su padre, y su padre, con gran amargo lloro, con gran tristeza en su corazón, se viste de cilicio, pone su cuerpo sobre ceniza, se sienta sobre ceniza, y la ceniza se la pone a sí mismo en su cabeza para llorar por la muerte de su hijo. También nosotros estamos viviendo, o podemos adjudicar este significado de la Biblia, a vestir nuestros cuerpos de silicio, a poner nuestros cuerpos sobre ceniza. Y lo importante de esto no es precisamente la gravedad del dolor que estamos viviendo, la gravedad de la situación que estamos padeciendo. ¿Qué importa que hayan pasado 6 meses horribles? ¿Qué importa que hayan pasado? Y no quiero sonar alguien que está exagerando lo que está diciendo, no quiero sonar alguien que no tiene sentimientos. Desde luego que ha sido grave, pero ¿qué importa es el final de todo eso? Dios tiene un propósito en medio de toda esa zafra y en medio de toda esa ceniza. La historia de Jacob no termina con que se entristeció y nunca más volvió a encontrar a su hijo, sino que la ceniza y el silicio hizo de que tiempo más tarde, y de que una vez José había sido vendido como esclavo a los egipcios,
Muchísimo tiempo más tarde, casi 15 años más tarde, el pueblo de Israel pasó por gran hambruna e hizo de que todo ese dolor valiera la pena, porque de no haber sido de que estuviera bajo los escombros, porque de no haber sido de que su padre se vistiera de cilicio, porque de no haber sido que fuera vendido, no hubiera sido capaz el pueblo de Israel de ir a una tierra a donde se le diera comida, porque había hambruna en el tiempo de Israel una vez José estuviera establecido en Egipto. Y de no haber sido por todo ese cúmulo de cosas que una en consecuencia de la otra ayudaron a que el pueblo de Israel llegara ahí, jamás el pueblo de Israel hubiera podido encontrar comida en la situación grave que estaban pasando. La primera pista, el primer avistamiento o el primer hallazgo de que Dios tiene hallazgos en medio de la ceniza. Vamos a una segunda historia. Libro de Esther en su capítulo 3. Libro de Esther en su capítulo 3, versos del 8 al 15. Libro de Esther en su capítulo 3, versos del 8 al 15. Habían pasado un poco más de 100 años después de la segunda deportación de Israel. En esta ocasión, en el contexto, un poco más de 100 años después, y nos encontramos en la era en el periodo de Esther, que data más o menos de entre el año 450 al 380, cuando se estaba viendo todo esto. Y dice el verso 8 del capítulo 3 del libro de Esther: y dijo Amán al rey Asuero: hay un pueblo esparcido y distribuido entre todas las provincias de tu reino, y sus leyes son diferentes a las de todo el pueblo, y no guardan la ley, y al rey nada le beneficia dejarlos vivir. Si place al rey, que sean destruidos, y yo pesaré 10,000 talentos de plata a los que manejan la hacienda, para que sean traídos a los tesoros del rey. Entonces el rey quitó el anillo de su mano y lo dio a Amán de Amedata, Agageo, enemigo de los judíos, y le dijo: la plata que ofreces sea para ti y asimismo el pueblo, para que hagas de él lo que bien te pareciere. Me salto al último versículo del capítulo 3, verso 15. Y salieron los correos prontamente por mandato del rey, y el edicto fue dado en Susa, capital del reino. Y el rey Amán se sentaron a beber. Pero la ciudad de Susa estaba conmovida. En esta ocasión, la última palabra, estaba conmovida, nos hace denotar, nos hace pensar de que, hablando precisamente de los judíos, o de una escasa parte del pueblo judío, en esta parte del imperio persa, cuando dice que estaban conmovidos es porque se pusieron cilicio, porque como lo dije anteriormente y lo repito una vez más, solamente las personas que estaban conmovidas, que estaban tristes por la situación que estaban viviendo, se vestían de cilicio y se sentaban sobre ceniza. Entonces hay una segunda vez donde se nos dice de que se vistieron de ceniza y de que se sentaron sobre ceniza y se pusieron silicio. En esta ocasión había un personaje que era el segundo después del rey Asuero, que se llamaba Amán. Y este personaje nos dice de que era tanto el amor que tenía por sí mismo, era tanto el deleite que encontraba en sí mismo, que hizo de que el rey lo nombrara el segundo después de él. Y dentro de los designios que tenía, dentro de los propósitos que tenía para toda la provincia, precisamente el imperio persa tenía 127 países a su cargo, y una de esas provincias estaba a cargo del segundo después del rey, que era Amán. Y la provincia que a él le tocaba era que los judíos se postraran delante de él a adorarle. El libro de Esther es uno de los libros más icónicamente irónicos de toda la Biblia. O sea, todo lo que el rey, o el segundo después del rey, planeó fue usado en su contra. Todas las cosas que se registran en este libro son usadas en contra del mismo. Él planeó una horca para Mardoqueo, que era precisamente uno de los representantes del pueblo judío, primo de la reina Esther, que era la esposa del rey Asuero. Había planeado una horca para matarlo, porque no se había postrado delante de él a adorarlo. Y esa horca fue usada en su contra tiempo más tarde para matarse él mismo, para que el rey diera la orden de que lo mataran. Pero se había dictado una orden, un decreto, una ley de cumplimiento general para todas las tierras de la provincia. Y era de que se postraran delante de él, no importa la raza, no importa la religión, todos debían de postrarse, y el que no lo hiciera, lastimosamente, se le iba a tener que matar. Entonces Esther aprovechó la posición en la cual ella estaba, porque en el primer capítulo, o en la historia inicial del libro de Esther, se nos dice
de que el rey era un hombre borracho, y de que él encontraba deleite en hacer muchísimos banquetes. De hecho, hizo uno de 180 días. Hizo 2 banquetes de 180 días y en el último día de su banquete le dijo a su primera esposa Vasti de que pasara a formar parte del banquete, y su esposa no quiso. Entonces el rey, enojado y muy borracho, hizo un concurso de belleza para quitar a la reina Vasti y subir, y que pudieran conocer a la siguiente reina. Y en ese concurso de belleza se metió la reina Esther, la cual pasó entonces a ser la reina Esther y pasó a ser la esposa del rey Asuero. Entonces aprovechó la posición en la que ahora se encontraba para de algún modo quitar este decreto, pero este decreto no podía ser quitado porque tenía el sello, tenía el anillo del rey. Y de acuerdo a la ley persa, un edicto que tenía el sello del rey no podía ser quitado, no podía ser removido. Entonces, en toda la extensión del libro de Esther, nosotros nos encontramos de cuán grande estrategia tenía Dios en medio hasta de los mínimos detalles. Y la historia concluye del libro de Esther de que los judíos, al enterarse de esto, se vistieron de ceniza. Y no es que el hecho de vestirnos de tristeza, de llorar o de orar o de acudir a Dios ante una situación vaya a conmover el corazón de Dios. De hecho, del libro de Esther nosotros podemos aprender: ¿y qué si Dios nos pone en tal situación para el cumplimiento de sus designios? ¿Y qué si nosotros no hemos aprovechado la posición, el momento histórico o el punto geográfico para aprovechar las desgracias que están pasando en el mundo y dar un mensaje de esperanza? ¿Y qué si cada uno de nosotros no está aprovechando cada una de esas cosas? ¿Y qué si fuimos colocados estratégicamente en este valle de sombra de muerte en este año 2020? ¿Y qué si fuimos puestos estratégicamente y en lugar de vestirnos de tristeza, en lugar de vestirnos de ceniza, encontremos que el significado de la ceniza cumple a exactitud con lo que el mensaje general de la Biblia lleva por sí mismo, y es la redención del hombre a través del Mesías, o el cumplimiento de Dios en los padecimientos difíciles de nuestra vida? El libro de Esther concluye de que Esther, Amán y Mardoqueo se sientan con el rey en un banquete, y la reina Esther le hace saber el complot que tenía Amán de matarla a ella y matar a Mardoqueo, quien en un principio lo había librado de la muerte, al contarle de que de sus mismos súbditos y de las mismas personas que tenía lo iba a matar. Entonces se da cuenta de eso, y una vez más borracho, es consecuencia de sus actos y hace de que maten a Amán, precisamente el artífice de todo este gran complot, y hacen un contradecreto, es decir, de que hacen un nuevo decreto para votar el primer decreto, y les da la orden a los judíos de que todo aquel que intentara atentar contra su vida, todo aquel que intentara matarlos, ellos iban a actuar en represión, en opresión, para destruirlos a todos. Y la historia termina muy bella. La historia no termina con que él se sintió triste, de que Mardoqueo y el pueblo judío se sintió triste. La historia termina de que Dios ocupó esa situación para bendecir a su pueblo y que el mensaje de esperanza llegara al imperio persa. Una segunda historia que nos damos cuenta de que Dios, en medio de sus acciones, tiene un objeto de valor que va a dar significado al gran difícil momento que nosotros estamos pasando. Para adelantarnos e ir cerrando, nos vamos al libro de Daniel, capítulo 9. Libro de Daniel, en su capítulo 9, verso 3. Libro de Daniel, en su capítulo 9, verso 3. Y en esta ocasión Daniel había tenido una visión, había tenido un mensaje profético precisamente para su pueblo, quien también estaba siendo en ese momento, en ese punto de la historia, estaba siendo cautivo, o habría de ser cautivo en algún tiempo más adelante. Capítulo 9, verso 3 del libro de Daniel. En el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años que se habló al profeta Jeremías que debían de cumplirse con las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Y volví mi rostro al Señor buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Wow, imagínense el significado que tenía para el pueblo de Israel
estas acciones de buscar a Dios, de volver su rostro a Dios en ayuno, cilicio y ceniza. El acto de vestirse de cada uno de estos elementos, más que denotar una acción externa, denotaba el sentimiento interno de lo que esta acción externa ocasionaba en cada una de sus vidas. Había gran tristeza porque 70 años, una segunda deportación habría de ocurrir en este momento para el pueblo de Israel. Y Daniel, al darse cuenta de eso y en la visión profética, alcanza a divisar de que esa gran desolación, de que ese gran cautiverio habría de durar 70 años, conforme había sido la profecía dada al profeta Jeremías también, que había de cumplirse 70 años, y le buscó Dios en oración, en ruego, ayuno y ceniza. Pero ¿qué pasó luego de esto? Tampoco la historia termina aquí. Tampoco la historia termina de que él estando triste y de que una vez pronto a ocurrir otra mala noticia. La historia no termina ahí. La historia termina precisamente en el libro de Daniel, en que se le siguen dando visiones respecto del reino venidero del Mesías, respecto de cómo habría de ser el ministerio y respecto de el tiempo o los tiempos finales que cada uno de nosotros está viviendo. Y pasan los 70 años y el pueblo de Israel es liberado una vez más. O sea, las malas noticias no terminaron con que él se puso triste. Tampoco las malas noticias en nuestra vida, 6 meses del año, van a terminar porque nosotros nos pongamos tristes. Falta ver qué va a dar de el día de mañana. Y ese es el mensaje, de que los tiempos o las malas noticias o nuestra vida no ha acabado en este momento. No porque se haya muerto un familiar, lo digo con el más profundo dolor de mi corazón y tratando de dar la más profunda palabra de aliento. La vida no ha acabado aquí. La vida no ha acabado con esta pandemia. La vida sigue. La vida tampoco ha acabado con estos actos terroristas que nos hemos visto enfrentados o de los cuales hemos sido testigos presenciales. La vida no ha acabado acá. La vida no ha acabado con que nos hayamos enfermado, con que hayamos perdido a un familiar, con que nos encontremos en una situación difícil, hablando financieramente. Tampoco la vida ha acabado acá porque se hayan cerrado las iglesias. Gracias a Dios tenemos el privilegio de tener las plataformas en línea, en la cual damos gracias a usted por ser parte. La vida no ha acabado acá. Dios siempre tiene un propósito en medio de ese escombro, de esa pila de zafra. Porque como en la historia de apertura, la Biblia es experta en contarnos narraciones al respecto de eso. Y una última vez, en esta hora, le pido me acompañe en su Biblia al libro de Jonás. Libro de Jonás, en su capítulo 3, versos del 5 al 7. Libro de Jonás, en su capítulo 6, versos 5 al 7. Y como lo dije anteriormente, nos vamos a dar cuenta una vez más de que sencillamente el cilicio y las cenizas se usaron como una señal externa de una condición interna. Dice: y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio, desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio, y se sentó sobre ceniza, e hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua. Libro de Jonás, creo que es el profeta al que se le conoce como el profeta necio. De hecho, hay una alabanza que yo cantaba en escuela bíblica que decía: Jonás no le hizo caso a la palabra de Dios, por eso al mar profundo la gente lo tiró, y vino un pez muy grande y chuflún se lo tragó. Y esa alabanza nos recuerda la historia de que Jonás, un hombre de carne y hueso, era un hombre necio como nosotros. Era un hombre de que muchas veces no hacía caso al llamado o al mensaje de Dios que tenía para su vida. Pero ¿por qué probablemente Jonás no le hizo caso a la palabra de Dios? ¿Por qué probablemente Jonás no quería ir a Nínive, que habría de ser inminentemente destruida en la profecía que se le había dado? ¿Por qué no quería ir? Hay alusiones o caben hacer conjeturas
al respecto de por qué no pudo ir. Porque Jonás sabía, como todo israelita, de que Dios en el último momento del suspiro de la vida de un hombre habría de tener misericordia. Y por eso no quería ir Jonás, porque él sabía de que Dios se iba a arrepentir y digo entre comillas arrepentir, y entre paréntesis pongo, tuvo compasión de ellos, porque Dios sabía de que al final iba a tener compasión de ellos y no los iba a destruir. Entonces Jonás huye y se va y no quiere dar el mensaje a la ciudad de Nínive. Y en esta ocasión, en el libro de Jonás, hay un hombre que reina, que es el rey más poderoso de la región, es el rey más poderoso de la provincia, que es el rey de Nínive, y tenía miedo de ir donde él, porque ¿cómo le iba a creer Jonás, que era un desconocido? De hecho, el mensaje ni siquiera iba al pueblo de Israel, eran tierras lejanas al pueblo de Israel. Entonces, aún más enardecido, Jonás le dice: ¿cómo es que me vas a enviar a alguien que no es tu pueblo? No puedo entender, mi mente no alcanza a dimensionar cómo vas a perdonar a tus enemigos a un pueblo que ni siquiera es tu pueblo. ¿Cómo vas a tener compasión de alguien que ni siquiera ha estado desde los principios de la eternidad y de los tiempos en la presencia y en la visión de Dios? ¿Cómo va a ser eso posible de que voy a ir a dar un mensaje a hermanos que ni siquiera son de mi tierra? Entonces huye e intenta irse y se encuentra con unos marineros, y los marineros le dan posada, y en ese momento hay una tormenta que cambia el panorama completo de todo lo que en ese momento se está viviendo. Y en medio de la tormenta echan suertes para ver de quién era la culpa de por qué esos desastres estaban ocurriendo, porque ellos se lo atribuían a que solo una fuerza poderosa podía ocasionar un desastre natural así. Y la suerte cae en Jonás, y ellos se dan cuenta del gran poder que tiene Dios y no lo quieren echar, pero Dios les dice: échenme, tírenme al agua, quiero que me maten, no quiero ir a dar un mensaje, el mensaje que Dios tiene para la tierra de Nínive. Y lo echan, y es tragado por alguna clase de pez muy grande, no se sabe exactitud, pero es tragado, y en medio de eso tiene una profunda conversación, una profunda comunicación con Dios, y él replantea muchísimas cosas que en su vida estaban pasando. Y la parte final de la historia concluye de que finalmente va a dar ese mensaje a Nínive. Da un mensaje de 5 palabras en hebreo. 5 palabras en hebreo bastaron para que toda la población y hasta las vacas literalmente se vistieran de cilicio y se sentaran sobre ceniza, las cuales eran: de aquí a 90 días Nínive será destruida. Ese era el único mensaje que Dios tenía para todos ellos. De aquí a 90 días Nínive será destruida. Ese era el gran mensaje, y ese fue el mensaje que no quería dar precisamente Jonás. Y quizá cabe hacerse la interrogación: ¿por qué dio solo ese mensaje? O sea, ni siquiera dijo para quién era el mensaje, ni siquiera dijo qué iba a ocurrir, qué los iba a destruir, quién los iba a destruir. No dio, de alguna manera estaba haciendo algún tipo de sabotaje profético, porque no hay de exactitud detalles, pero ese corto mensaje de 5 palabras en hebreo bastaron para que todo el pueblo se vistiera de luto y de ceniza. Pero tampoco las malas noticias de que la ciudad iba a ser destruida terminaron ahí. La historia concluye en de que Nínive precisamente fue liberada de ese castigo y de esa destrucción inminente que habría de ocurrir sobre su ciudad. La historia termina así. Y el mensaje no es de que nos vistamos de tristeza para conmover el corazón de Dios. El mensaje es de que en medio de nuestra tristeza y en medio de las situaciones difíciles podemos encontrar el objeto de valor que dé significado a las acciones inentendibles que Dios está haciendo en el presente. Mi hermano, mi amigo, quiero cerrar diciendo con lo expuesto por el sabio Salomón en el libro de Eclesiastés al expresar: el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Y que como los grandes personajes de la Biblia, también la vida del cristiano y su sufrimiento es parte de un propósito, y de que en medio del escombro de cenizas vamos a encontrar ese objeto de valor. Que todo es parte de un gran plan, que usted es parte de un grandioso plan, que vamos a resurgir de entre las cenizas, que su dolor al tiempo presente ni siquiera es digno de ser comparado con la gloria venidera que en usted y en mí ha de manifestarse.
Padre buen Dios, gracias te damos en esta hora, bendito Padre, por darnos el privilegio y la oportunidad de haber podido estar juntos en esta hora. Gracias, Padre, porque a tiempo presente las situaciones pueden ser inentendibles, pero en historias de personajes iguales a nosotros, el día de ahora hemos aprendido que de entre las cenizas podemos encontrar grandes hallazgos, que si excavamos en lo profundo de nuestra calamidad, vamos a encontrar ese artículo de plusvalía que le va a dar valor o le va a dar sentido a lo que al presente nosotros no estamos entendiendo. De que todo el dolor que estamos pasando, de que las malas noticias que nos están llegando, de que lo que como humanidad en general y iglesia en lo concreto estamos padeciendo, es parte para lo que tú vas a manifestar en nosotros el día de mañana. De que desataste nuestro cilicio y nos vestiste de alegría, de que no importa que en este momento estemos llorando, desata nuestro cilicio, desata nuestra alegría, vístenos de buenas noticias. La más importante es de que Dios bajó a la tierra y dio su vida en propiciación o en pago por cada uno de nosotros. Resúrgenos de entre las cenizas y de esta situación, de esta pandemia, de esta cuarentena, de este odio que hay entre las razas, de esta situación económica precaria. Resúrgenos de este dolor por la muerte o la pérdida de un ser querido. Levántanos como las águilas. Resplandece, que tu luz resplandezca en nosotros, porque ha venido nuestro día, que la gloria del Señor ha venido. Continuamos orando con nuestro pastor Rodrigo Ayala. Clamamos al Señor. Padre, gracias por tu palabra expuesta y predicada en labios de nuestro copastor. Gracias, Señor, por enseñarnos los múltiples ejemplos de cuando los hombres vistieron cilicio y ceniza y cayeron en el estado de humillación ante ti. No debe de ser puesta, Señor, la exaltación de la tristeza, sino más bien sé instrumento de la tristeza para que los corazones se aboquen a ti. La palabra ha sido tan clara, Señor, y nos ha hablado al corazón, que solo podemos decir: vengo a ti, Señor, cámbiame y renuévame por la gracia que encontré en mí. Ahora sé que las debilidades que hay en ti se desvanecerán por el poder de tu amor, y cúbreme con tu amor, rodéame, tómame, cerca quiero estar, y al esperar nuevas fuerzas yo tendré y me levantaré como las águilas, con el poder de tu amor, y me levantaré, y me levantaré
levantaré como las águilas por el poder de tu amor. Señor y Padre, queremos entregarte este servicio. Queremos que a ti sea, Señor, siempre la alabanza, la gloria y la honra. Bendice a cada vida que ha sido tocada, impactada a través de tu palabra. Señor, edifica los corazones. Si hay alguien que no te ha recibido en su corazón, Padre Santo, este día pueda poner su vida rendida a ti, hacer cuentas contigo. Padre, en el nombre de Jesús, toca su vida, cámbialo, y que te reconozca como su único y suficiente Salvador personal. Que tú eres Dios, que tú eres nuestro Señor, que moriste en la cruz del Calvario por nuestros pecados, resucitaste al tercer día, has ascendido a los cielos, estás a la diestra del Padre e intercedes por nosotros, y vendrás de nuevo por tu pueblo. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Que Dios me los bendiga grande y ricamente en el nombre de Jesús. Que Dios nos guarde ahora y siempre. Dios te bendiga y te guarde, y tengas un bendecido domingo. Nos volvemos a ver a las 3:30 de la tarde en nuestra segunda emisión de Victory Church. Bendecidos y en victoria. Amén. Bendiciones en Cristo. Te saluda el pastor de Ayala de Victory Church. Te invito a este y todos los jueves a las 8 de la noche a compartir Torre de Oración, un tiempo de ministración, de intercesión y compartimiento en Cristo. Recuérdate, en Torre de Oración puedes enviar al muro de Pastor Rudy Ayala tus peticiones por inbox para poder conectarnos en fe, en oración y bendición. Todos los jueves te esperamos en Victory Church.